abra su Biblia en Hechos 17 con esta historia, con esta reseña histórica del domingo, porque nadie mencionó el domingo, ni los que cantaron, ni el que presidió, ni nada. No sé, a mí sí me impactó lo del domingo, porque oramos mucho, porque el enemigo se opuso, porque vimos oposición, porque vimos que la gente respondió. Por lo menos, pues yo repartí 10 pósters a la gente, a los nuevos, y oramos por ellos, y el contacto lo tenemos, así que hay que trabajar. En Hechos capítulo 17, del 1 al 5, bueno, del 1 al 3 primero, y dice así. Y Hechos 17 nos habla, hermanos, de la predicación de Pablo y qué es lo que hacía él al iniciar una iglesia en la ciudad de Tesalónica. Palabra de Dios dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. A Tesalónica llegaron los misioneros. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, verso 4, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, del que les hablaba ahorita, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Padre, qué hermosa es tu palabra. Cuando se siembra, cuando se avienta la semilla, no importando los desprecios, no importando la oposición, no importando los enojos. Padre, en el nombre de Jesús hemos sembrado. Queremos tu palabra en esta noche. Queremos que tú nos hables a la conciencia, al corazón, que doblegues y conviertas nuestra voluntad y nos hagas entender, Señor, que tu palabra es primero, que tú nos has enviado, que tú, Señor, nos has dado la victoria. Desde antes que vayamos ya está asegurada, porque Jesús va adelante y Él dijo: estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy nosotros, Padre, creemos que nos vas a hablar. Háblanos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Unos sí y otros no. Le puse este título, hermanos, porque así es, hermanos. Aquí encontramos que está predicando en Tesalónica y, hermanos, hay un rechazo, pero también hay alguien que cree. Hay quienes no creen, hay quienes sí creen. Hermanos, y también más después de que salieron de Tesalónica por la persecución, de hecho, donde quiera que iban perseguidos los misioneros, los cristianos. Hermanos, fueron hasta allá, a Filipos, vienen de allá a unos 150 kilómetros de Filipos, está Tesalónica, y vienen de una persecución donde Pablo y Silas estaban en la cárcel por causa de predicar el evangelio. Y luego llegan a Tesalónica y otra vez los quieren perseguir y tienen que salir de Tesalónica, pero ya había empezado la iglesia, gloria sea al Señor, ya había empezado la obra, el reino de Dios en Tesalónica. Y luego se van a unos 80 kilómetros más, como de aquí a Ixtlán, hermanos, hacia Berea. Y en Berea sí reciben casi todos la palabra de Dios. Vean la diferencia. Por eso el título de este sermón de este mensaje es: unos sí y otros no.
Y siempre ha sido eso el resultado, hermanos, de los que predican el evangelio, los que predicamos, que la gente, hermanos, unos sí creen y otros no creen. Cuando Juan Wesley, hermanos, enviaba a sus discípulos a predicar, como Jesús lo hacía, Juan Wesley, vayan y prediquen. Y ellos iban y predicaban, y cuando regresaban, siempre el hermano Juan Wesley, que fue un evangelista incansable, a caballo, kilómetros, miles de kilómetros recorrió predicando, y envió a sus discípulos, y cuando regresaban les preguntaba, ¿se convirtió alguien? ¿Se enojó alguien? Estas dos preguntas les preguntaba, porque él sabía que esas eran los únicos dos resultados: o alguien se convertía o alguien se enojaba y los perseguía. Y desde entonces, hermanos, eso es lo que pasa. Hace 2000 años así fue en el año 1700 de Juan Wesley, y lo es ahora. Cuando ustedes y yo andábamos en la plaza, hubo personas que rompieron los folletos, hubo personas que los tiraron, hubo personas que no los aceptaron. Yo veía a Giovanni repartir los boletos contento y gozoso, y luego le decían que no, vámonos, yo no quiero, porque lo consideraban como loco quizá. Pero él contento de todos modos, se los daba o no se los daba, no importa, su gozo era permanente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos repartiendo la semilla, y cuando avientas la semilla, Jesús dijo que parte de la semilla cae en el camino, parte de la semilla cae en pedregales, parte de la semilla cae en los espinos, y parte de la semilla cae en buena tierra. En buena tierra. ¿Saben ustedes lo que pasa con la semilla que cae en el camino? Vienen las aves, y las aves representan al enemigo que viene para que quite la palabra de Dios y no se salve la persona. Y esas aves son los amigos, los familiares de esa persona que escuchó, y la desaniman. Las que caen en los pedregales, Jesús dijo que viene la tribulación y su raíz no es grande, no es profunda, entonces vienen los sufrimientos y la secan. Y no fructifica. Y la que cae en los espinos, dice que los afanes de este mundo y el amor por las riquezas hacen infructuosa y la secan la plantita. Pero finalmente dice que siempre va a haber buena tierra, en la cual caerá la semilla, y aunque sea una sola alma o 10 almas, gloria a Dios. ¿Dónde estaban esas 10 almas? Iban rumbo al infierno, pero ahora en Cristo van a ser salvas. Porque Dios les envió la palabra y ellas abrieron su corazón. Buena tierra produce a 100, a 60 y a 30. Una breve explicación de la parábola del sembrador. Pero vamos a ver, ¿te has preguntado por qué el evangelio, algunos los convierte y otros rechazan el evangelio enojados? Porque el evangelio produce reacciones diferentes. Pero ¿qué causa esas reacciones distintas? Hermanos, está de por medio un enemigo que se llama Satanás, que no quiere que tú le hables a la gente. Satanás tiene manipulado este mundo, es el príncipe de este mundo. Tiene manipulado el gobierno, tiene manipulada la sociedad, tiene manipulada la religión, tiene manipulada a la gente con una venda en los ojos. Contra todo eso, nosotros tenemos que ir y predicarle a la palabra de Dios a la gente. ¿Qué causa esas reacciones? Es que algunos no quieren saber nada de Dios, están entenebrecidos, tienen un corazón duro, andan conforme a sus pasiones en el mundo y miran a Cristo como un estorbo para sus vidas, para seguir haciendo lo que ellos quieren hacer. Hermanos, en este pasaje de la Biblia, el evangelio, hermanos, causó un tremendo alboroto en Tesalónica. Y causó una tremenda impresión, una sed de la palabra de Dios en Berea. Alboroto en Tesalónica, sí. Sed de la palabra de Dios en Berea también. El mismo evangelio, hermanos, es como el sol. El mismo sol que derrite la cera, endurece el barro. Así es Dios. Dios, hermanos, a unos los convierte y a otros que no quieren nada los respeta y los deja. Pero Dios, hermanos, tiene escogidos ya quienes se van a salvar. Nosotros queremos que sea Tepic para Cristo. Queremos que todos se salven, como Nínive y Jonás que les predicó. Pero, hermanos, el plan de Dios, hermanos, a veces los planes de Dios no a veces, siempre nuestros planes no son sus planes. Y déjenme decirles algo, Él lo dijo, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos. Como están más altos los cielos de la tierra, así están mis caminos y mis pensamientos más altos que vuestros caminos y pensamientos. Y Dios tiene planes, pero tiene planes que a veces nos sorprenden totalmente.
Ahora yo le pregunto a usted, acabamos de leer en Hechos 17, 1 al 3, para empezarlo 1 al 3. ¿Dónde inició Pablo la iglesia? El establecimiento, hermano, se logra cuando empieza. Dice que Pablo empezó en una sinagoga de los judíos. Y por 3 días de reposo, es decir, por 2 semanas aproximadamente, 15, 16 días, fue y les predicó el evangelio de Jesucristo. Hermanos, aprovechando que la gente se reunía en la sinagoga judía, Pablo llegaba y le daban oportunidad de leer, porque así es en las sinagogas. Se levantan 7 varones a leer en la sinagoga judía. Y Pablo quería ese lugar para explicarles que Cristo había venido a morir en la cruz y a resucitar para darnos la vida eterna. Y esa era la oportunidad. Por eso Pablo, hermanos, aprovechó la oportunidad e inició la iglesia en la sinagoga de Tesalónica. Pero ¿cuál fue el método de su enseñanza? Allí abajo dice, en el versículo 2, que por 3 días de reposo discutió con ellos. Discutió, no es que se puso a pelear con la Biblia y a darse bibliazos con pergaminos o con las 2 tablas de la ley. No peleó, hermano, sino que la palabra discutió es dialogomai, del griego, que significa razonar, platicar, tener un diálogo con las personas. Y de esa manera empezó su enseñanza el apóstol Pablo allí en Tesalónica. Así que tenía 3 días de reposo constante, y luego entre semanas regaba lo que había sembrado el sábado. Y otra vez. Y hermano, logró, dice la palabra de Dios, que sí logró que algunos creyeran en lo que él decía. Pero déjeme decirle otra pregunta. ¿Cuál fue la fuente de autoridad que citó Pablo? Las escrituras, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de ¿qué? De las escrituras. Siempre Pablo usaba las escrituras. ¿Cuáles? El Antiguo Testamento. Las profecías que anunciaban que Cristo iba a venir. Y los hechos recientes del Calvario, uniéndolos, las profecías mesiánicas, con lo que sucedió con Cristo. Y créame, hermanos, que él mismo lo dice a los corintios, que él no vino con palabras de hombre, sabiduría humana, ni filosofías, ni poder humano, sino con el poder del Espíritu Santo. Porque Pablo no solamente conocía, hermanos, el Antiguo Testamento, no solo conocía los hechos de Jesús que habían sucedido, hermanos, en la cruz y su resurrección. Ya había comprobado que Jesús sí había muerto y había resucitado y tuvo un encuentro con él. Y entonces él no solamente conocía eso, sino que lo demostraba con milagros grandes, maravillas, de que Jesús en realidad estaba vivo. Notó y por medio de la escritura y el poder de los milagros, Pablo, hermanos, empezaba las iglesias. Y cómo no, hermanos, si Dios obraba maravillosamente y la gente, hermanos, se convencía y se convertía. Dice la palabra de Dios. Bueno, ¿cuál fue el centro de su mensaje? Fue cristocéntrico. Él no se salió de Cristo y de las escrituras. Muy diferente a los evangelistas y predicadores de hoy en día, que andan predicando de todo menos de Cristo y de las escrituras, que dan superación personal a la gente a través de los medios de comunicación. Y hay muchos cristianos que los oyen, erróneamente los oyen. No deberían escuchar a alguien que no usa las sagradas escrituras. No deberían escuchar a alguien que su mensaje ni un piropo le echa a Cristo, ni mencionan a Jesucristo en sus mensajes. Y Pablo nos enseña aquí, el Señor, que él usaba la escritura y siempre hablaba de Cristo y de Cristo y de Cristo. Ahí antes en el 1 Corintios también les dice: me propuse no saber otra cosa entre ustedes más que a Cristo y este crucificado. Puro Cristo y puro Cristo y puro Cristo. Pero eso es lo que debemos hacer, hermanos. Me recordó al chino que siempre se burlaba de los cristianos. Se habló con el pastor y le dijo: usted es puro Cristo, puro Cristo y puro Cristo. ¿Por qué? Y el pastor le dijo: a ver, ustedes, ¿por qué comen arroz? Arroz en la mañana, arroz en la mediodía, arroz en la tarde, arroz en la noche, arroz de desayuno, arroz cada rato. Porque el arroz es bueno y nos da vida, decía el chino. Pues así es Cristo. Cristo es bueno y nos da vida. Y me acordé ahorita, hermanos, porque es cierto, es lo que debemos predicar. Es la única cuerda de nuestra guitarra, es el único tema de nuestras palabras, es el único pensamiento, es la única idea al amanecer y en la tarde: Cristo, 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 Cristo. Y la iglesia dice: amén, así es. A ver, póngase a pensar en lo que le voy a preguntar.
Deme una C. Deme una R. Deme una I. Deme una S. Deme una T. Deme una O. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije 3 veces? Amén, hermanos. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Cristo, 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 Cristo. No nosotros, nosotros. Hoy en día hay mucho egoísmo, hermanos. En las predicaciones, usted las vea. Puro yo, mío, lo mío. Es que yo, es que es mío. ¿Y Cristo? No hay nada. Y el único tema de la Biblia, hermanos, toda la Biblia es Cristo. Y por eso, hermanos, eso es lo que había en Pablo al iniciar la iglesia. Pero aquí está, hermanos. ¿Cuál fue el resultado de su predicación? Verso 4 dice que algunos de ellos creyeron. Y los que creían se juntaban con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres no pocas. Qué forma poética de Lucas, el doctor, de hablar y decir que gran número y no pocas. Un gran número de hombres griegos, no judíos. Los griegos tenían una mentalidad más abierta como los tepicenses, pero los judíos tenían mentalidad religiosa. Y la mentalidad religiosa, hermanos, les trae un celo que hasta matan por su religión. Corren y persiguen y quieren destruir por su religión. Pero eso se llama fanatismo ciego, porque no es conforme a ciencia. Y aquí encontramos que algunos creyeron, no se sabe el número, pero dice gran número, y mujeres no pocas, o sea, de hombres, y aparte mujeres no pocas, ya era un montoncito. Como ¿cuántas personas les gusta a usted pensar que sería como inició en Tesalónica? Un gran número, dice. Mujeres nobles. Mujeres nobles quiere decir mujeres acomodadas, mujeres ricas, mujeres preparadas, mujeres estudiosas, que tenían nobleza, ¿verdad? Educación. Esas eran las que se convirtieron ahí, dice, no pocas. Vamos a decir que eran como 50 y 50, ¿okay? 50 hombres y 50 mujeres. ¿Se les hace mucho? Algunos, dice, creyeron. Pero en el verso 5, impresionantemente dice, pero los judíos que no creían. Había un montón de judíos que estaban también ahí, pero no creían. Y eso es lo que pasó ahí en el alboroto en Tesalónica. Ponga la que sigue. Era un alboroto, hermanos, tremendo. Yo me imagino así una turba, una chusma alrededor de los hermanos, cuando los judíos que no creían empezaron a alborotar a la gente. Por eso dice que hubo un tumulto, un alboroto, una revolución ahí, porque los judíos empezaron a decir que era malo. Dice, teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres ociosos, malos. Hermanos, no falta siempre entre la sociedad gente mala. Todos sabemos aquí en Lomas de la Laguna quién es quién de nuestros vecinos y quiénes podrían ayudarnos a hacer algo malo. También sabemos quiénes son alguien bueno. Y en todas las ciudades es lo mismo. Dice que eran hombres malos. Ociosos era que no tenían qué hacer, o ninis, ni estudiaban ni trabajaban. Y son gente que usa gente lista para ocasionar un tumulto y un alboroto. ¿Y saben qué hicieron? Juntaron una turba, una chusma, y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Vamos a buscar a esos que empezaron esta iglesia. Vamos a sacar a los que andaban predicando ahí el sábado, a los que estuvieron en la sinagoga. Vamos a sacarlos para meterlos a la cárcel, para apaciguarlos, porque andan alborotando al mundo, a la ciudad. Y saben, hermanos, lo que pasó. Como no los hallaron a los hermanos, yo creo andaban predicando en otras casas, ya no estaban, se fueron con el mero, el que les dio la entrada, el que los recibió en su casa, el que les abrió las puertas de su casa, era Jason o Jasón. Saben, hermanos, que este hombre se atrevió a recibir. Yo creo que Dios preparó el corazón de este hombre para recibir a los misioneros Pablo y Silas, y podemos decir Timoteo, para poderles predicar el evangelio también a la gente en Tesalónica. Dios abrió el corazón de este hombre y dice, vamos a ir a la casa de Jasón, porque él fue el que lo recibió. Pero no hallándolo ni en la casa de Jasón, trajeron a Jasón, lo arrestaron, y algunos hermanos que estaban ahí ante las autoridades de la ciudad y estaban gritando la famosa frase, estos que trastornan el mundo entero también han llegado acá.
los que se oponen a César, al emperador César, los que son sediciosos, los que causan muchos problemas. Y esos son los cristianos. Hermano, por eso la gente nos llama a veces locos, protestantes, fanáticos, nos llaman de todo, hermanos. Pero saben, hermanos, los que tenemos la razón no estamos locos, somos cristianos porque somos seguidores de Jesucristo. Y un día se va a demostrar quién era el loco en realidad. Los que andaban pensando que la felicidad y el cielo se los iban a dar el mundo, y los que queríamos tomar la cruz de Cristo y seguirlo a morir, a lo que venga. Ahí es donde, hermanos, se demostró que los judíos, hermanos, estaban equivocados y que los cristianos tenían la razón, porque los llevaron a la cárcel ante las autoridades y luego tuvieron que negociar una fianza. O sea, ¿qué es una fianza? Sí, de seguro que sí. Desde entonces existía. Se paga un dinero para que los dejen salir de la cárcel. No dice cuánto pagó Jason, pero Jasón, que era un hombre acomodado, un hombre que tenía la forma, un hombre rico, un hombre bueno, un hombre de Dios, porque Dios, hermanos, abrió su corazón para recibir a los hermanos, a los apóstoles o a los misioneros de la palabra de Dios. Entonces estos hombres pagaron la fianza, dice el 9, y luego los soltaron. No solamente, hermanos, al iniciar la iglesia en Tesalónica, hubo fe en ellos para poder creer que Dios iba a iniciar en una ciudad idólatra, en una ciudad, hermanos, donde había mucho judaísmo, en una ciudad donde había mucho secularismo, en Tesalónica, que era, hermanos, fíjense, Tesalónica era una de las ciudades más famosas, puerta de aquel lugar de Europa, después de Filipo, de Macedonia, hermanos, también Tesalónica. Tesalónica, hermanos, era una hermana del emperador, de Alejandro Magno, así se llamaba y así le pusieron a la ciudad. Y era una población de esa manera, hermanos, que tenía muchas cosas diferentes, y también llegó el evangelio ahí. Y quiero decirles, hermanos, que fue milagrosamente que salieron no solamente hubo fe, sino que hubo justicia. Los dejaron salir aunque tuvieron que pagar. Y así como yo también tuve que pagar la fianza de 600 pesos por la placa. Pero les menciono esto para que vean que hay que cumplir toda justicia y buscar el reino de Dios y su justicia. Lo que se debe hacer, se debe hacer. Pero algo que a mí me pone a pensar mucho, aparte del resultado que hubo, es que ellos tomaron a Jasón, lo trajeron a la cárcel, y él estuvo dispuesto a sufrir eso. Que no se los hicieran a los hermanos, que no se los hicieran a Pablo, que no se lo hicieran a Silas. ¿Por qué? Porque se iba a impedir que siguieran ellos predicando. Casi, hermanos, ellos los escondían de los judíos celosos, de los que los querían matar. Y desde Iconio y desde Listra los traían ahí. Ya querían matarlos. Y de hecho una vez lo apedrearon y lo creyeron muerto y lo abandonaron. Pero Dios lo ayudó y se levantó y siguió predicando. ¿Y qué creen? Volvió a Iconio y a Listra donde lo apedrearon. Sí, volvía. Él ya no tenía miedo de nada. Estaba dispuesto a dar su vida, el apóstol Pablo. Y luego la última cosa, hermanos, es esta. Este pasaje nos muestra, hermanos, que a pesar del tumulto de la iglesia prosperó. Porque si usted lee 1 Tesalonicenses capítulo 1, del 1 al 10, que trae 10 versículos, nos habla, Pablo les dice cómo Dios los escogió a ustedes para hacer una iglesia. Yo los admiro porque ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero, para esperar a Jesucristo, su segunda venida, y cómo han venido a ser ejemplo a los de Macedonia y los de Acaya, y cómo ustedes son una gran iglesia, les dice Pablo en 1 Tesalonicenses 1, 1 al 10, una iglesiaza, ejemplo a las demás iglesias en todos los lugares, la iglesia de Tesalonicenses. Así que yo les digo hoy, iglesia, pues que quiero decir lo mismo de ustedes. Que sean una iglesia de verdad poderosa. Una iglesia de rodillas es más poderosa que un ejército de pie. Una iglesia que conoce la escritura, la sana doctrina, no tiene que andarse enredando con el mundo ni con todas las falsas doctrinas. Una iglesia que de veras conoce a Jesucristo, entenderá y huirá
de los falsos apóstoles y falsos profetas actuales. Una iglesia de la cual pueda decirse es una iglesia de verdad, con todas las palabras, es decir, con mayúscula. Pero no para darse ella la gloria a sí misma, sino para glorificar a Dios y ser esa luz, para que los hombres vean nuestra luz y glorifiquen al Padre que está en los cielos. También yo quiero ser un buen pastor. Y por eso estoy aquí predicándoles de esto, porque acabamos de experimentar allá que sí se puede impactar este mundo, que sí se puede, como ellos mismos dijeron, trastornar al mundo, es ponerlo de cabeza, revolucionar al mundo. Sí se puede, porque Dios tiene el poder para cambiar la sociedad, uno por uno, familia por familia. Dios puede hacerlo, lo hizo en Tesalónica, lo hizo en Filipos, lo hizo en Berea, lo va a hacer en todo lugar. Va a haber unos que sí lo van a aceptar, va a haber otros que no, pero Dios siempre va a actuar y va a bendecir a los que predican la palabra. El evangelio llegó hasta Berea, ahí lo dice. Los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. Bueno, los hermanos se fueron a Berea, hermanos, porque supieron que andaban buscándolos, y ellos se fueron otra vez a la sinagoga en Berea de los judíos y allí predicaron. Y saben, los judíos sí creyeron, dice, muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Otra vez hubo muchos hombres y mujeres que creyeron y que aceptaron a Cristo y que se bautizaron. Así empezó la iglesia. Debo concluir, hermanos. Donde quiera que nosotros proclamemos la palabra de Dios, donde quiera, habrá personas que la rechacen. Si usted se sube a un autobús a predicar, que lo vamos a hacer luego, con personas aptas nada más, ¿sí? Porque eso es apto para no cardíacos. Usted va a ver todos los que van sentados, usted empieza a predicar y unos van a estar diciendo, pero otros van a estar diciendo, casi amén. Porque el evangelio así es. El evangelio produce, hermano, rechazo, pero también produce creer, fe, personas en las que los oyen. Y eso ya depende de Dios. De nosotros nomás depende predicar. El resultado se lo dejamos a Él. Obra exclusiva del Espíritu Santo. No es de nosotros convertir, es de nosotros predicar. ¿Cuántos lo creen? A ver, donde quiera que proclamemos la palabra de Dios, sea en el rancho, en la ciudad, en el campo, habrá personas que la rechacen, sí, pero también habrá personas que la acepten. Y ni siquiera Satanás, con sus engaños y mentiras, y sus enviados y mensajeros, podrá impedir la victoria y el crecimiento de la iglesia de Cristo. Nadie podrá impedir. Ni la religión, ni los mensajeros de Satanás, ningún pecador podrá impedir que se siga predicando y que se tenga éxito. Porque Jesús dice que al predicar ya tuviste éxito, de lo demás Él se va a encargar. Concluyo así y les digo, hermanos, no nos cansemos de hacer esto, de orar, de buscar la gloria de Dios, de buscar compartir, porque eso es cierto, nos gustaría compartir a Cristo, nuestro Señor. En Él está la vida. En Él está la luz y el perdón. Voy a pedirles que en esta hora pongamos de pie, hermanos, iglesia, y le demos a Dios las gracias por el domingo que estuvo con nosotros. Ya lo hemos hecho. Ya hemos estado de rodillas dándole gracias, Señor, por habernos permitido ir y venir y compartir esa palabra a la gente. Amado hermano, el evangelio llegó a Berea. El evangelio llegó a Atenas, siga leyendo. El evangelio llegó hasta Éfeso. El evangelio ha llegado, hermanos, a todo lugar, porque el evangelio, dice su palabra, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por eso no debemos avergonzarnos. Padre, estamos llegando al final de este mensaje que tú tenías para nosotros hoy. Bien que lo hemos dicho, unos sí y otros no, y el evangelio o lo rechazan o lo aceptan, lo sabemos muy bien. A nuestro alrededor hay mucha gente que ha escuchado ya. Y Tepic ha escuchado mucho ya tu palabra. Porque todos tienen un amigo, un pariente, un vecino que es hermano. Pero también nos quieres usar porque tú tienes los tiempos. Tú conoces los momentos y el lugar en que vas a impactar un corazón. Y nos quieres usar a nosotros en este tiempo y en este lugar donde nos tocó. Ayúdanos a orar por Tepic, a seguir ayudando a esa gente
y a llamarle a esos que se convirtieron, a esos que pasaron a orar, a esos que necesitan de ti al oír tu palabra. Sea con ellos. Oramos, Señor, en este momento que usted bendiga a las necesidades de la iglesia. Oramos por nuestra nuera, mi nuera Su, para que tú la bendigas, Padre, en su sentir de su corazón. Bendícele, Padre, que esté sana en el nombre de Jesús. Oramos por nuestro hermano Eliseo, que esté bien de su pie, que sea sanado totalmente, Señor. Oramos por la iglesia cuando en este mes estamos mostrando nuestro amor, trayendo un artículo de la despensa. Recuérdanoslo, Señor, y ayúdanos a compartir para estar bien delante de ti. También, Señor, oramos que tu bendición sea con mis hermanos que están necesitando, Padre, la salud. Mi hermana, nuestra hermana, las hermanas que tú ya sabes, Padre, que están aquí, necesitan la salud. Sea tu bendición, sea tu mano poderosa tocándoles y bendiciéndoles. También, Señor, aquí hay hermanos que nos piden orar por Marcelino, por Irene, por los riñones, Padre, de sus cuerpos. En el nombre de Jesús, ten misericordia de ellos. Acuérdate de ellos, Señor. También oramos, Padre, por el tío de esa señora, de esa muchacha que nos pidió orar ahí en el hospital, Padre, que lo desahuciaron los médicos. Oramos que tú bendigas a esa mujer también, Padre, indígena, que pidió oración. Que tú tengas misericordia de esas vidas que oyeron tu palabra. Pero también oramos, Señor, que bendigas a este Marcelino, a este hermano y a esta mujer, Irene, para que tu bendición sea sobre ellos, porque necesitan la sanidad. Y así como usaste a Pablo y a Silas para sanar, para bendecir y hacer milagros, también a nosotros, Señor, úsanos. Que tu Espíritu obre maravillas, señales, prodigios, para que vaya acompañado del poder de tu palabra y la gente crea en ti y te dé la gloria y las gracias. Mi Señor, gracias por esta palabra, gracias por tu poder, gracias porque podemos hacer algo por tu causa, por tu reino, y que siga viniendo tu reino a esta tierra. Que se siga haciendo tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús, y que tu nombre sea glorificado y santo, santo, santo por todos los siglos de los siglos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, iglesia, amén. Gloria a Dios. Esta es la última diapo que era. No tengas miedo. Dios está, ¿qué? Protegiéndote. No sé si la pusiste. Ahí está. La protección de Dios está en nosotros. Él tiene control de todas y cada una de las cosas que pasan. No se preocupen, Él está en control y nos ha unido para servirle efectivamente. Y la iglesia va a crecer y va a triunfar y seremos prosperados, bendecidos y en victoria. Prosperados, bendecidos y en victoria. Así vamos a estar. Así vamos a estar. Celébrelo y que Dios bendiga su vida. Salude a su hermano. Gloria sea al Señor. Con gozo y alegría. Y le Dios te bendiga, hermano. Gracias, buenas noches.